Estamos estudiando un tema que quedó, empezamos la semana pasada, no la semana pasada, el jueves, ¿no? El jueves. Comenzamos con este tema y no avanzamos mucho en el salmo que estamos estudiando. Hay cosas sorprendentes que nos revela ese salmo, que dice, ¿verdad? El Salmo 22. Pero ahorita el tema de nuestro estudio es el Mesías sufriente, segunda parte. Si fuéramos griegos diríamos el Cristo sufriente, porque Cristo es Mesías. Pero ¿qué significa Cristo y Mesías? Podríamos decirlo al español, el ungido sufriente. Cristo solamente significa ungido. Es una palabra griega que traducida al español sería ungido, alguien que se ungía con aceite. En todo caso, ¿verdad? El Mesías Yeshua. Estábamos viendo en el Salmo 22 que dice al músico principal sobre Ayelet Shahar o Sahar. Sahar es el nombre de mi hija, la que toca la batería. Ella se llama así. Bueno, ¿qué no se llama Saret? Es Saret Sahar. ¿Qué significa? No muy le gusta. El otro día puso un meme, dice que como tu papá te menciona y tu papá es el predicador y todos te voltean a ver. Algo así. ¿Verdad? Y ella se llama Saret Sahar, que resplandor de la mañana, resplandor del alba, alguien que resplandece desde el amanecer. Por eso brilla mucho mi madre. Dale gloria al Eterno. Sí. Entonces dice el músico principal sobre Ayelet Sahar, Salmo de David, y comienza diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Este salmo se ha atribuido que habla del Mesías, de su sufrimiento, de lo que él tuvo que pasar para poder redimir a la humanidad. Y una de las cosas sorprendentes es que empieza diciendo: por Dios mío. Esa es una frase que encontramos más adelante, lo vamos a ver en una diapositiva, ¿verdad? Pero no espera, el judaísmo no espera un Mesías que venga a sufrir, que tenga que estar clamando: Elohim mío, o Elí, lama sabachthani. El judaísmo no ha esperado un Mesías así. Lo que ellos esperan es un Mesías que venga con vara de hierro, con poder, montado en el caballo blanco, un vencedor como David. Eso es lo que espera el judaísmo. Por eso sus mismos discípulos no le entendían cuando decía: es necesario ir a Jerusalén y padecer de los ancianos, de los principales coanim, sacerdotes, y ser muerto. ¿Cómo que muerto? Por eso Pablo no creía que él fuera el Mesías. ¿Hasta cuándo cree que Yeshua es el Mesías? Por eso anda persiguiendo a sus seguidores. ¿Hasta cuándo cree que él es? Hasta que se le aparece, cae a tierra, ¿verdad? Y escucha una voz que le habla en hebreo y le dice: Shaul, ¿por qué me persigues? Pablo o Shaul, tirado en el suelo, le pregunta: ¿quién eres, Señor? ¿Y qué quieres que haga? La respuesta que se le da es: yo soy Yeshua, a quien tú persigues. Es muy dura cosa pegarle patadas a un clavo con el que le picaban a la yunta de bueyes para que caminara. Es muy dura cosa pegarle patadas a un clavo. Ahí Pablo reconoció que el Mesías podía morir, como dijo el profeta Daniel, pero levantarse de entre los muertos y vive para siempre. Ahí entonces Pablo lo entiende. Yeshua lo dice. Al final de Revelaciones, que él es el que ha vencido.
Estaba Juanito el Bautista, ¿verdad? Un niñito así chiquito, Juanito, leyendo el libro de Apocalipsis, y se estaba mordiendo las uñas, y tenía un chocolate, y se lo comía, y seguía leyendo Apocalipsis, y decía, no puede ser, pero yo sé lo que va a pasar. Se acabó el chocolate, se acabó las uñas, y su papá lo estaba mirando. ¿Qué tienes, Juan? No te preocupes, papá, yo sé lo que va a pasar. Te acabaste las uñas, te acabaste el chocolate, estás leyendo Apocalipsis y nada más te veo desesperado, ya me desesperaste, yo ya no tengo uñas también yo. ¿Qué significa eso de que no me preocupe? Dice, es que entre más leo el libro de Apocalipsis, parece que todo está perdido, dice. Pero yo sé lo que va a pasar. ¿Qué significa eso de yo sé lo que va a pasar? Es que yo no me aguanté, dice, como vi que todo estaba prácticamente perdido, me fui hasta el final. Y yo ya me di cuenta, dice, que ahí dice, yo, Yeshua, he enviado mi ángel para darles testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente ¿de qué? De la mañana. Yo soy Ahelet Shabbat. Yo soy la estrella que aparece, la última que aparece cuando están las tinieblas para traer la luz. Él es el vencedor, Él es el que ha vencido. Ese es el Mesías que espera el judaísmo, pero nosotros sabemos que vino en forma de el hijo de David como humano y regresará como el rey de reyes y señor de señores. Claro que vendrá de esa manera, claro. Mientras tanto, David también expresó a través del Salmo algo que él estaba implorando, algo que él estaba pidiendo, ¿verdad? Y reconoció, me has abandonado. ¿Cómo nos sentimos cuando de pronto el Eterno no nos responde? ¿Por qué estás lejos de mí? Mira, vino esa persona nueva, te pidió algo y le contestaste bien rápido. Yo tengo meses pidiéndote, ¿por qué estás lejos? ¿Por qué clamo y no me respondes? ¿Por qué me has abandonado? ¿Qué pasa? Sin embargo, él mismo, David, dice, Dios mío, clamo de día y no me respondes. Y de noche clamo y no hay reposo, no encuentro descanso. Sin embargo, da una declaración sorprendente. ¿Tú eres qué? Santo. No importa lo que esté viviendo, tú eres santo. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Tú eres santo. Tú que habitas, ¿a dónde? ¿Por qué cree que un pueblo donde se le alaba al Eterno de verdad y de corazón se sienta más la presencia del Todopoderoso? ¿Por qué cree? Vaya a una congregación donde están cantando hasta sentados y medio dormilones ahí dormidos. Vaya, y me dice que es así. No es que no sienta la presencia del Eterno, un día la va a sentir, pero va a usted tener que luchar muchísimo para que lo sienta. No importa la situación que estoy viviendo, tú eres santo, tú habitas, ¿en dónde? En medio de la alabanza. Entonces yo quiero que habites cerca de mí, te voy a alabar, te voy a exaltar, te voy a glorificar, voy a exaltar tu nombre. Y pone una referencia bíblica, que no se te olvide, en ti esperaron nuestros padres, esperaron, ¿y qué pasó? Tú nos libraste. ¿Qué más les dice? ¿Qué más dice David? Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti, ¿y qué sucedió? No fueron avergonzados. Y hace una declaración sorprendente, que así viéndolo tal cual en español, pues uno se pregunta, ¿por qué dijo eso? Yo soy Tolá, Anoji Tolá. Yo soy gusano y no hombre. La burla, el escarnio, la vergüenza de los hombres, despreciados del pueblo. Y en el descubrimiento que ya hicimos y que ya vimos, es que hay un animalito, el bíblicamente conocido como Tolá. Y la Tolá es el que se conoce al español como cochinilla. El que su nombre científico es Carles vermilla hoy en día, y antes era Elixius, algo así. ¿Sí? Pero ese Tolá es un término femenino, usado
en referencia a un insecto de color rojo. Lo tradujeron como el gorgojo rojo. No sé si en inglés dice gorgojo aquí. Sí. A ver, los que saben bien inglés, doctora, ¿qué dice? Se refiere a un gorgojo. Bueno, ¿conocen el gorgojo? Pues es un gusano nada más, ¿verdad? ¿Ok? Un worm es lo que conocemos por lo mismo. Bueno, y algo que dice es usado solamente en conexión de su color y ropa que fueron teñidas de ese color, el color rojo. Y es sorprendente lo que este animalito tiene que pasar en su vida para poder procrear. Para poder tener hijos se pega a un árbol, a una rama. Ahí con su mismo cuerpo, hace un caparazón, una casa. Y la cubre con su mismo cuerpo. Ahí deposita sus huevos, que posteriormente vienen a ser larvas, sus gusanitos, sus hijos. Pero para que esos animalitos vivan, la mamá tiene que morir. Y les transfiere, con lo mismo que está soltando de su cuerpo, les va transfiriendo su color. Ese es el animalito del cual les estoy hablando. ¿Sí? Este es. Y ese animalito va perdiendo su color. Y a la vez que pierde su color, va haciendo que sus hijos sean de este color. Y ahorita lo vamos a ver en otra diapositiva. Pero lo sorprendente es que este animalito, para poder tener descendencia, se pega a un madero, a una rama. Y si usted lo despega, mata a la madre y mata a los hijos. Entonces, hay una frase que hemos escuchado, aquí es ya cuando va cambiando de color y empieza a ponerse blanco, aquí se empieza a notar. ¿Por qué cambia de color? Al darle vida a sus hijos, se le quita el color rojo y queda blanco. Una referencia a lo que dijo Isaías 1:18, luego, dice el Eterno, y estemos a cuenta, si tus pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si fueren rojos, como el carmesí. Si fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y la segunda parte, si fueren rojos, como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Vendrán a ser emblanquecidos. ¿Ok? Mire, este es como va quedando. Hay algo entonces sorprendente que hemos escuchado. No fueron los clavos los que sostuvieron a Cristo, a Yeshua, en la cruz. ¿Qué fue lo que lo sostuvo? ¿Por qué no se baja de la cruz? ¿Podía bajarse? Claro que podía. ¿Por qué no se bajó entonces? Por amor a nosotros. Por amor a nosotros. Ahí, pero tuvo que derramar su sangre para que con su sangre nosotros fuéramos marcados. Así como las casas en Egipto, que por medio de la sangre del cordero fueron marcados. ¿Para qué? Para que el ángel destructor no golpeara esas casas. El Mesías hace exactamente lo mismo, amados hermanos. Miren, aquí ya, esta es la parte como lo estábamos viendo, aquí ya se secó completamente el caparazón, se quedó pegado al árbol, y mire cómo queda completamente, y mire cómo son los hijos. Ella queda completamente blanca, y los hijos empiezan a salir de color rojo. A ese gusanito se le viene el Salmo 22. ¿Qué hizo el Mesías entonces con nosotros? ¿Qué fue lo que llevó a cabo? Una transferencia de su vida. Hoy el hermano Alex leyó Juan capítulo 6. Y ahí dice que Él es el pan que descendió del cielo. Y que cuando comes de Él, tienes vida. Vida en abundancia, vida eterna. Si no comes de Él, estos animalitos para que salgan, para que tengan vida, tienen que comerse a su madre. Si no la comen, no tienen vida. Sorprendente. Ahora, ¿por qué sucedió todo lo que le sucedió? Hoy vamos a adelantar 2000 años. 1000 años. De David, vamos a adelantar la película 1000 años para adelante.
Y nos vamos a ir a Génesis. Perdona, a Génesis, eso no pasarlo. A Mateo. A Matitiano. Y vamos a ver lo sorprendente de lo que ocurre cuando le crucifican, cuando lo golpean, cuando lo latigan, todo lo que ocurre, para que después veamos el Salmo 22, que hoy no vamos a ver más que un versículo, para que lo podamos conectar correctamente. Aquí fue donde nos quedamos. Versículo 7. Dice, Salmo 22, 7. Dice así, después del verso 6 que decía, Anoji Tola, yo soy un gusano. Les tenía que dar esta explicación para que entendiéramos lo que está hablando ahora aquí. Dice, todos bebé, ya que está ¿qué? Pegado al madero. Ya que el gusano está en el madero. Todos me ven. ¿Y qué dice? Me escarnecen. ¿Le recuerdan lo que estaba pasando en el madero? ¿Qué más dice? Estiran la boca. Menean la cabeza diciendo, se encomendó al Eterno, líbrele él. O sea, el Eterno, sálvele, puesto que en él se complacía. Sálvele, que le salve el Eterno, puesto que en él se estaba complaciendo. Noten bien lo que está diciendo el Salmo, porque todo lo que vemos que va a ocurrir aquí, lo vamos a ver reflejado en Mateo y lo vamos a ver reflejado en las profecías que hablan acerca del Mesías. Por ejemplo, esto tiene que ver con una profecía que encontramos en Isaías capítulo 53, verso 3. ¿Qué dice la profecía? La sabemos de memoria. Dice, despreciado y desechado entre los hombres. ¿Qué más dice? Varón de dolores. ¿Qué más? Experimentado en quebranto. ¿Qué otra cosa dice de él? Como que escondimos de él el rostro. ¿Y fue qué? O sea, no le dimos el valor. Pero hoy en día, ¿cuántas veces está pasando lo mismo con el sacrificio que él hizo? No le estamos dando el valor por lo que él hizo. Le seguimos menospreciando hasta el día de hoy. Hablar de la resurrección del Mesías es un servicio más de mañana, que es lo único que hay que hacer de sacrificio, levantarte temprano y ya. En la tarde puedes andar maldiciendo, puedes andar haciendo esto, lo otro y aquí y allá. Pero no debe ser así. Es mucho lo que él tuvo que hacer y lo vamos a ver hoy. Que dice, no lo estimamos. Ciertamente llevó él, ¿qué cosa? Nuestras enfermedades. ¿Qué más? Suplió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos, ¿por qué? Por azotado. Por herido de Dios. ¿Y qué más? Abatido. ¿Alguna vez usted se ha sentido abatido? ¿Cómo se siente uno, Janet, cuando uno está abatido? Ya no puedo más. Ya no doy más. No hay manera de seguir avanzando. Esta profecía también la vemos, tanto lo vemos en Salmo 22, versículo 7, lo vemos en Isaías 53, pero lo vemos también reflejado en Mateo 26. Entonces, ¿le soltó a quién? Al criminal. Soltaron al criminal. Y golpean al que no merece ser golpeado. Sueltan al criminal. ¿Quién era Barrabás? Dice que estaba preso por sedición y por asesinato. Un asesino, un rebelde contra Roma. Él que no ha hecho nada, le hacen lo que le iba a pasar a Barrabás. Dice así, entonces soltó a Barrabás y habiendo azotado a ¿qué? A Yeshua, lo entregó para ser crucificado. Vean bien esta imagen, no a este, a este. Es lo que tiene puesto sobre él. Esto va a ser bien interesante. Dice la escritura que habiendo azotado a Yeshua. Y desde aquí vamos a empezar a mirar lo sorprendente. Eran atadas las personas a una columna baja o mediana para que quedara de esta forma. La espalda quedara bien para que la pudieran golpear. Este es uno de los látigos que usaban el más, ¿verdad? Uno de los comunes que usaban para nada más castigar, el flagelo. Pero había otro que era el fraglum, se llama en latín. Este fraglum es el que les pongo ahora a continuación. Es un palo también con cuerdas, solo que al final
llevaba fierro o hueso, o las dos cosas. Y al golpear la espalda, o el cuerpo, o cualquier parte que golpeara, el hueso y el fierro se enterraban en la piel. Y no era que nada más dejaba rojo, arrancaba la piel al despegarlo. El soldado romano al despegarlo, arrancaba la carne. ¿Cuántos azotes estaba permitido darle a una persona? De acuerdo a la ley hebrea, dice así, 40 menos 1. A Pablo lo azotaron varias veces, pero le dieron 40 menos 1. ¿Cuánto es 40 menos 1? 39, ¿verdad? No era permitido más que eso en el ámbito hebreo. Pero los que los están golpeando no son hebreos. ¿Qué son? Romanos. Así de sencillo. Así que no diga, los judíos lo mataron. No, pero no Roma. Fue Roma. Ellos lo mataron. ¿Y qué hicieron? Dice la historia que fue latigado por 2 lictores. ¿Qué son 2 lictores? 2 verdugos romanos quienes administraban los golpes según como estuvieran de humor ese día. Y dice históricamente el registro que se ha llevado a cabo que recibió no menos de 100 latigazos de cada uno de estos verdugos. Y lo latigaron con este tipo de látigo, con este tipo, el que llevaba hueso, fierro o metal, y que se incrustaba en su espalda. Por eso vamos a ver algunas otras diapositivas cómo quedaba. Porque cuando sacaban el látigo, le arrancaba la piel, y dice la historia que perdió por lo menos el 70% de la piel de su espalda. Pero aquí viene la pregunta, ¿por qué le dieron latigazos? ¿Por qué le ponen un manto color escarlata? ¿Por qué le ponen una corona? ¿Y por qué le dan una vara? ¿Por qué? ¿Alguien me puede decir una razón de por qué? Porque uno lo mira en los evangelios y uno dice, pues estamos hablando de él. Pero ¿cuál es la razón de que lo hicieron? Calmado, hijo, calmado. Cómete tu pan. Es que ya tiene ganas de hablar, pero ok, lo vamos a ver. Miren, no se pierda este detalle. ¿Qué dice la escritura? Mateo 27:27. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Yeshua, ¿a dónde? Al pretorio, y reunieron alrededor de él, ¿qué cosa? Toda una compañía de soldados romanos, no de judíos, y desnudándole le echaron encima, ¿qué cosa? Un manto de color escarlata, un manto rojo, un manto carmesí. ¿Por qué? ¿Por qué le ponen un manto rojo? ¿Por qué no uno azul, que era el de los reyes? ¿Por qué? A ver, hermana, ¿qué pasó? Bueno, al ponerle el manto rojo sobre de él, si tus pecados fueren como rojos, van a ser como blanca lana. Si fueren como el carmesí, serán emblanquecidos. ¿Por qué le están poniendo un manto encima de él? ¿Qué significa? ¿A qué se refiere? Bueno, es como si, es lo que dijo el profeta Isaías, mas él herido fue, ¿por qué? ¿Por qué? Por nuestras rebeliones. El castigo de nuestra paz fue sobre de él. Por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. ¿Qué más pasó? Cada cual se apartó por su camino. Más, no los romanos. Ellos solamente están haciendo burla, pero están cumpliendo la palabra del Eterno al pie de la letra. Mas el Eterno cargó en él, ¿qué cosa? ¿Por qué le ponen un manto rojo? ¿Qué significa lo vistoso, el pecado, lo escandaloso? ¿Qué estaban haciendo con eso? Exactamente, hermano. No es coincidencia que le pongan un manto de color escarlata o rojo
sino que está cargándose el pecado simbólicamente de nosotros en él. Por eso recibe los latigazos. Y vamos a ver qué más sucede. Entonces, es sorprendente lo que nos revelan las Sagradas Escrituras y lo que viene a continuación. Verso 29 de Mateo. Y pusieron sobre su cabeza, ¿qué cosa? Una corona tejida de espinas. Y no dice sobre su, dice sobre su cabeza. No dice en su, sobre su cabeza. ¿Y qué más? Una caña en su mano derecha. E hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo, salve, Rey de los judíos. Repito, esto vamos a conectarlo con el Salmo 22. Y es de manera increíble, ¿verdad? Les repito, le ponen el manto, ahora también le ponen, ¿qué cosa? Una corona de espinas. Y todos los cuadros de arte que usted vea van a mostrarle así, este tipo de coronas, como las coronas que usaban los emperadores romanos. Solo que están de espinas, ¿verdad? Ellos de oro. Pero esta es así. Todas las que usted va a mirar son de esa manera. Pero al leer el pasaje en hebreo, yo lo leí en hebreo, y lo tengo desde el Mateo de Shem Tov, que es un evangelio que se conserva aún en los museos en hebreo, vamos a tener una percepción diferente. Pero ¿por qué le ponen una corona de espinas? ¿Por qué? Ya vimos el manto. Pero la corona de espinas, ¿por qué? Nada más por burlarse. ¿Qué pretende el Padre Eterno con él? ¿Qué quiere mostrarnos? Bueno, ¿qué significa esa corona de espinas? Cuando Adán falla, primer hombre de la tierra, primera falla de la humanidad, el Eterno le dice lo siguiente. Al hombre le dijo, ya le había dado la sentencia a la mujer, al hombre le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de ¿quién? De tu mujer. Y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él. Por esa razón, ¿qué sucede? ¿Qué sucedió? Perdón, hermana, ¿qué pasó? Maldita será la tierra por tú. La tierra entonces está bajo maldición. ¿Por qué os hallará? Ok, vamos a ver lo siguiente. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Ahora, ¿cuál es el producto de la maldición? ¿Qué va a producir la tierra? Porque está maldecida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. ¿Qué va a producir? Espinos. Ok. La tierra producirá espinos por causa de haber desobedecido la instrucción del Eterno. Entonces, al ponerle una corona de espinos, simbólicamente está cargando la maldición del ser humano por transgredir el mandamiento de ¿quién? Del Altísimo. Así de cruel es el desobedecer la instrucción del Altísimo. Así que a mí me sorprende hoy cuando le dicen a las personas, no, eso no sirve ya. El Nuevo Testamento solamente es válido. Si entendiéramos perfectamente de qué está hablando, creo que tendríamos más cuidado de poner por obra la palabra. Les dije que los cuadros de arte lo dibujan así, lo pintan así. Sin embargo, una lectura acerca de las espinas y la corona en el Mateo hebreo nos dice algo sorprendente. Dice así. Dice en Mateo Shem Tov 27-29. ¿Y qué? Y le rodearon la cabeza con espinas como si fuera una corona. De esta manera. Amarrado con un lazo. Así, de esa manera. Y le pusieron una vara en su mano derecha y se arrodillaron delante de él y se burlaron de él diciendo, Shalom Lecham, Rey de los judíos. Shalom, sálvanos, Rey de los judíos. Amados hermanos, lo que significaría, según los investigadores, es que Yeshua pudo tener en su cabeza de 30 a 50 perforaciones de las espinas, porque le pusieron una cantidad de espinas en su cabeza. Y de acuerdo al análisis que hizo el médico venezolano Luis Enrique Palacio Ruiz,
Dice que esas espinas, así como estaban, le causaron escalpamiento. O sea, le estaban arrancando la piel de su cabeza, el cuero cabelludo. Cuando le pegaron y lo enterraron, y luego para quitárselas, le estaban arrancando el cuero cabelludo, así como hacían los indios a los blancos. Entonces, eso le causó un gran dolor, y aquí como se mira, un gran reguero de sangre, pérdida de sangre en abundancia. Entonces, dice el versículo 30, que lo vamos a ver a continuación, que dice así: y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban la cabeza. Le pregunté un día a un pastor, dice que le pusieron una caña. ¿De cuál caña? Pues habrá sido una de estas. Me dijo una caña de azúcar. No se está refiriendo a una caña que se conoce como la caña de azúcar. ¿Por qué se llama caña de azúcar? Porque de ahí extraen la azúcar hasta el día de hoy muchas empresas. Pero no se está refiriendo a una caña de estas, las que comen en diciembre, la que le echan al ponche a la gente. No se está refiriendo a eso. ¿A qué se refiere? Se refiere al hecho de que le pusieron una vara. Tenemos otra cosa. Le pusieron primero un manto de color rojo. ¿Qué más? Una corona o espinas en su cabeza. ¿Qué más le pusieron? Una vara. Y lo golpeaban. Tomaron la caña y la golpeaban. Con esa misma caña, con esa vara le golpeaban la cabeza. Es una vara. ¿Qué simboliza esa vara? Anoche el hermano Alex habló algo acerca de la vara. Exacto, era eso que dijiste. Un cetro, una vara para gobernar, una vara de autoridad, una vara de elección, como fue el caso de Aarón, amados hermanos. Recuerdan que Aarón, para que se notara quién tenía la autoridad, para que no hubiera dudas, una rama seca tuvo que reverdecer y echar fruto y flores. Y esa fue la señal que dio el Altísimo de que ese hombre tenía la autoridad para ministrar delante del Altísimo. Pero aquí, ¿qué es lo que está denotando, amados hermanos? ¿Por qué una vara? Y con esa misma le golpean. ¿Por qué? Miren, me encontré algo sorprendente. Segunda de Samuel, capítulo 7, verso 13. Hablando acerca de Salomón, del descendiente de David, de un hijo de David, el que va a reinar para siempre. Mire, hablando de ese, que proféticamente no era Salomón, ya sabemos quién es. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. ¿Verdad que entonces no es Salomón? Porque a él hasta lo desechó al final. Pues solamente que dijo, no lo voy a hacer en tus días, pero romperé el reino en los días de tu hijo. Yo le seré a él padre, y él me será a mi hijo. Una escritura aplicada a Yeshua el Mesías. ¿Qué más dice? Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de los hijos de los hombres. ¿A quién le pasó esto? ¿Por qué? ¿Por qué él falló? No. ¿Porque fue rebelde? Entonces dígalo, fue por mí. Un texto más sorprendente. Miren lo que dice aquí. Si dejaren sus hijos, aló, digan lo que quiera, hoy es posible. Y yo decía, mi corazón se estremeció a reconocer cuán peligroso es desobedecer la palabra del Señor y orar. Y a la vez yo le estaba pidiendo perdón al Señor, diciéndole perdóname, Señor, porque antes no conocía la revelación de tu palabra. Y ahora tendré más cuidado de andar por el camino que tú me has revelado y me has enseñado. La hermana, para los que no alcanzan a escuchar, está diciendo que estaba escribiendo acerca de las espinas y pidiendo perdón, que va a tener más cuidado, o hay que tener más cuidado a la hora de caminar en la instrucción del Eterno. Yo estoy enseñando, hermana, y me tengo que hacer fuerte, hermana Rosita. Pero mira cómo me da dolor mi corazón de pronto
el domingo escuchar a alguien, un predicador, decir esas cosas de la ley, pero tiene que obedecerlas. ¿Cómo se quebranta mi corazón? Porque digo, no han entendido absolutamente nada de lo que el Mesías vino a hacer. ¿Qué está diciendo el Salmo? ¿Qué está diciendo el texto? Si sus hijos dejaren mi ley y no anduvieran en mis juicios, en mis mishpatim, si profanaren mis estatutos y no guardan mis mandamientos, ¿qué dice? Entonces castigaré, ¿qué cosa? Con vara su rebelión y con azote. ¿A quién le hicieron eso? Ahora entiende por qué le ponen una corona. Ahora entiende por qué le ponen un manto. Ahora entiende por qué le dan una vara. Ellos lo hacen para burlarse de él, pero están cumpliendo perfectamente la palabra de él. Ellos lo saben. De ellos fue quien dijo, no fue de los judíos que le entregaron, fue de ellos que dijo, Padre, ten misericordia de ellos porque no saben lo que hacen. Ellos no sabían, los soldados romanos. Por ellos es que está pidiendo. He escuchado decir que estaba pidiendo por los que le entregaron. No, los que no sabían qué estaba pasando eran los soldados romanos. Aquellos sí sabían, los líderes que le entregaron. Ellos sí sabían. Una caña, un manto, una corona. Y este texto me lo acaba de dar el Eterno en la madrugada. Son 3 textos que me ha revelado en mi vida. Que yo no me lo sé. Yo sabía que estaba, pero no me lo sabía. No sabía ni... Me recordaba vagamente. 3 textos que en mi vida el Eterno me ha hablado de noche. Este me lo dio en la madrugada. En la mañana lo acabo de agregar. Como a las 12 lo acabo de agregar este texto. Y quité el de Proverbios que dice, el crisol es para la plata, el horno para probar el fuego, la vara también es para la espalda del necio. ¿Quién merecía los azotes? A mí me sorprende cuando dicen que Cristo, así le dicen, ¿verdad? Y se puede decir, no hay ningún problema. Que Jesús, dígale, no hay problema. Usted no tenga miedo de lo que digan los demás. Es correcto, así le conocimos. A mí me sorprende cuando dicen que Jesús violó la ley de Dios. Quebró la ley de Dios. Él no lo hizo porque él sabía perfectamente lo que tenía que pagar. Hermano Martín. Cada libro desde Génesis, todo el Antiguo Testamento, si nosotros lo analizamos, todo está hablando por Todo. Todo. Era lo que usaban los discípulos para hablar del Mesías. Ellos no tenían Mateo, ni Marcos, ni Lucas, ni Apocalipsis, ni Hechos. Que usaban entonces para mostrar que al que ellos seguían era el Mesías. Llamado Antiguo Testamento. Dice la Escritura de esta manera: y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas, una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, escarnecían diciendo: salve, salva, salve, Rey de los judíos. Salve, Rey de los judíos. Claro que la intención de ellos era humillarlo. La intención de ellos era solamente escarnecerle, burlarse de él. Pero tiene un manto rojo, escarlata en su cuerpo. Tiene una corona, tiene una caña en su mano. El propósito del Eterno era cumplir su palabra, mas el Eterno cargó en él el pecado de todos nosotros. Por su llaga fuimos nosotros curados. Sigue diciendo la Escritura. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y lo llevaron para crucificarle. Escupieron la cabeza, le golpearon la cabeza. Era con la intención de que esas espinas se le incrustaran
en su cabeza. Le arrancaban su barba. Está profetizado que le escupirían. Y dice la profecía que él no se opuso. Isaías capítulo 50, verso 6. No quité mi espalda ¿de quién? De los que me golpeaban. Ni escondí mis mejillas de los que me arrancaban la barba. Me mesaban la barba. Dice Reina y Valera. Yo la traduje así para que sepa qué es mesar, porque van a confundir con besar. Me mesaban, me arrancaban la barba. Ni me cubrí la cara cuando ¿qué? Cuando me escupían. En nuestro contexto no significa tal vez nada un escupitajo. En el contexto hebreo era que eres despreciado. ¿Se acuerdan cuando Miriam quedó llena de lepra? Le dijo el Eterno a Moisés, si su padre la escupiera, no se avergonzaría, sea porque ella quedaría ya sin padre, sin nada, abandonada, huérfana. Eso significa en el contexto hebreo, cuando un padre te rechaza. Hay muchos judíos hoy en día que creen en Yeshua y su padre los rechaza. Ya no eres mi hijo, estás muerto. Le escupe la cara. Eso significa, estás muerto para mí. Se acabó, no hay una relación contigo. ¿Qué está sufriendo el Mesías entonces? A esto se refería. Bezalel en Getsemaní. Si es posible, pasa de mí esta cosa. No quiero estar separado de ti. Escupen. Todo esto se cumple en él. Sigamos leyendo, verso 32. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simeón, es sería el nombre hebreo, Simeón o Simeón, al que obligaron a que llevara la cruz. Y cuando llegaron al monte Calvario, le crucificaron ahí. ¿Perdón? ¿A dónde llegaron? No existe el monte Calvario, por favor. Es el monte de la Calavera o el Gólgota. No existe el monte Calvario. Yo sé que lo hemos escuchado, yo sé que lo hemos repetido, lo hemos dicho, a veces hasta lo cantamos, pero no existe. Y dejemos de expresar las cosas que no existen bíblicamente y tratemos de hacer lo que es correcto. Otra cosa que debemos de prestar atención es lo que a continuación sucede. Dice la Escritura, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando le vieron crucificado, ¿qué dice? Repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. ¿Por qué hicieron esto? ¿Qué dice aquí? Para que se cumpliera lo dicho por quién? Por el profeta. ¿Qué dijo el profeta? Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. ¿Qué profeta lo dijo? A ver, ustedes que han leído, les encanta la profecía. A ver, ¿qué profeta lo dijo? David. ¿Quién dijo David? ¿Quién dijo David? No tenga miedo, hombre. Lo dijo el profeta David y eso coloca a David en una posición de ¿qué? De profeta. ¿Cómo sabemos que lo dijo el profeta David? Pues aquí está. Salmo 22, 18. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron ¿qué? Lo dijo el profeta ¿cuál? David. Cuando se cumplió esto, cuando ocurre esto, es para que se cumpliera lo dicho por el profeta. En este caso, la Escritura coloca a David ya no solamente como cantor de Israel, lo coloca también a la altura de ¿qué? De profeta. Sé que con eso tenemos que ver que muchos de los salmos que escribió David no eran solamente producto de la tristeza, de la persecución, del dolor, de la alegría, sino que era profecía que él estaba dándonos para nuestros tiempos incluso. ¿Ok? Entonces dice el verso 36 de la siguiente manera de Mateo. Y sentados aguardaban allí los soldados y pusieron sobre su cabeza su causa escrita. ¿Qué es una causa? A ver. ¿Qué entienden por cuando dice pusieron sobre su cabeza su causa escrita? O sea, ¿qué entienden por eso ustedes? Perdón, ¿me salen?
más? A ver. Perdón, hermano. Un dictamen. Bueno. A él no lo puedes llevar a la crucifixión nada más porque sí, porque se le antojó a Pilato. Tiene que haber una causa legal para que lo esté condenando a morir. Ahora, quiero que entienda esto. Todos los que crucificaban a Roma le ponían encima de su cabeza un letrero. ¿Por qué causa lo crucificaron? A los otros dos no nos dice la escritura, pero bien seguro tenía su letrero que decía por ladrón, por malhechor. Si hubieran crucificado a Barrabás, ¿por qué le hubieran puesto? Por homicidio y porque se revoltó contra Roma. Se rebeló contra Roma. Pero en este caso, ¿por qué a Yeshua le ponen este es el rey de los judíos? Y los líderes que lo llevaron a la condenación le dijeron, no pongas eso, quítalo, quítalo, quítalo. ¿Por qué? Porque ellos entendían bien lo que estaban leyendo. Yeshua Anosri Ben Melech a Yehudim. Y ellos resaltaban, así como Inri. Resaltaban las primeras letras. ¿Y cuáles son las primeras letras del encabezado que resaltaban en hebreo? Dios que haciendo esto. El Eterno haciendo esto. El que vino del cielo humillándose como un gusano. Para que tú tengas vida. Para que yo tenga vida. Por eso el Padre rasgó el manto del templo en señal de dolor. ¿Usted cree que al Padre no le dolía? Si David, cuando muere Saúl, cuando muere Jonathan, rasga sus vestidos y dice que lloró y ayunó por su amigo que estaba muerto, ¿cuánto más el Padre no va a rasgar el velo, el que significa el manto del templo? Porque estaba en duelo por su hijo. ¿Qué es lo que miraban los judíos? Que aquí decía el nombre del Eterno. Quítalo. Dijo, ya lo que escribí lo que dice, se queda así. ¿Por qué lo condenan entonces a la muerte por rey de los judíos? ¿Por quién dijo? Si Pilato le pregunta, ¿tú eres el rey de los judíos? Vamos a ver de qué le acusaban. Lucas 23, 1 y 2. Levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, cuando los estaban juzgando en casa del sumo sacerdote, se levantaron y llevaron a Yeshua, ¿a dónde? A Pilato. ¿Y comenzaron a qué? ¿De qué lo acusaban? Diciendo, a este hemos hallado que pervierte a la nación, ¿a Roma o a la nación de Judá? De Israel. A la nación de Israel. Y que prohíbe dar tributo ¿a quién? A César, diciendo que él mismo es Cristo, un ungido, o sea, el rey. ¿De qué lo acusaron? Él es el rey. Él dice que es el rey. Y por lo mismo ya no le van a dar el tributo a César. Ahora se lo tienen que dar a él. Así que Pilato, tú sabes lo que hace. Pilato por eso le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Oye lo que te están acusando. ¿Eres tú el rey de los judíos? Y Yeshua no le dijo, sí, yo soy. Le dijo, tú lo dices. ¿Y por qué lo estás diciendo? Porque ellos te lo están diciendo, pero tú no lo vas a escuchar de mis labios. Yo no lo dije, yo no lo he dicho, tampoco a ellos se los dije. Ellos no pueden probar que yo he dicho que no le den tributo a César. ¿Por qué? Porque un día me hicieron la pregunta, ¿es lícito darle el tributo a César? Yo le dije, a ver, muéstrame la moneda. Me mostraron una moneda de Roma. Y les pregunté, ¿de quién tiene la imagen? De César. Y yo le dije, denle a César lo que es de César y a Elohim lo que es de él. Amén. Yo nunca he prohibido nada de eso. Tenían que ponerle por qué lo estaban matando. Porque por muy desalmados que eran, no creen que se agarraron, tú me caes gordo, a ver, gordo, estás muy gordo, comes mucho, véngase para acá, lo vamos a matar. No, tenían que tener un motivo por el cual lo estaban haciendo. Por esa razón lo acusaron. Y Pilato hace ese letrero y le pone, este es el rey de los judíos. Cuando alguien pasara y viera, ¿por qué lo mataron? Porque se hizo rey de los judíos. Cuando alguien más se quiera levantar a liderar al pueblo de Israel, vean lo que le espera. Vean lo que le va a pasar. Ahora entienden por qué lo hizo. Yeshua pues
dice que estaba en pie delante del gobernador y este le preguntó. ¿Qué le pregunta? ¿Eres tú el rey de los judíos? Y Yeshua le dijo, tú lo dices. Jesús, tú lo has dicho. Entonces, ¿por qué razón lo crucifican? ¿Cuál es el motivo? Porque dice que él decía ser el rey de los judíos. Él nunca lo dijo. Nunca. Pero porque lo haya dicho o no lo haya dicho, él es el rey, no solo de los judíos, sino del mundo entero. Él es el rey. Bueno, entonces, ordene la exaltación. Ordene la exaltación a él, porque él es el rey. Y no es que Pilato lo dijo, ahora la Biblia nos dice, él es el rey. Rey de reyes y señor de señores. Ahora no es Pilato, ahora no es un grupo de resentidos, ahora es la misma escritura, Revelaciones, que dice, tiene un nombre escrito que dice, Rey de reyes y señor de señores. Bendito sea él, bendito sea él, bendito sea él. Dice la escritura. Sentados aguardaban ahí, pusieron este letrero en su cabeza. Ya sabe por qué estaba ese famoso letrero. Ahora sí ya sabe por qué. Decía INRI. ¿En qué idioma es INRI? Jesús Nazareno res al Yehudí. ¿Un Yehudí? Es latín. Eso es latín, pero también estaba en hebreo. ¿Y qué más estaba? En griego. En 3 idiomas. No, pues yo no sé qué dice, no sé leer hebreo. Pues ahí está en latín. Una de las lenguas más sobresalientes del tiempo de Yeshua. No, pues que no sé latín. Mira, tienes que saber griego. Uno de los 3 tenías que saber. Alguien tenía que saber. Ahí está la razón. Ahí es ese. No crea que es un título de crucificado. No, es la razón por la cual Pilato le mandó a crucificar. Ahora, ¿por qué razón lo hacen? ¿Qué está pasando? Tiene que cumplir todo lo que dice la bendita y sagrada escritura. Exaltada es el Rey de la Gloria. ¿Y cómo? Vamos a cerrar por aquí. Dice en el verso 38 de Mateo. Entonces crucificaron con él, ¿a quién? A 2 ladrones. ¿Qué título tenía ahí su cabeza de los ladrones? Por ladrón. ¿Por qué está muerto? Por ladrón. Yo le aseguro que si hoy crucificaran a los ladrones, nadie robaría. Nadie. ¿Eh? La hermana quiere mandar a todos a la crucifixión. Entonces crucificaron con él a 2 ladrones, uno a la derecha y el otro a la izquierda. ¿Y qué pasó? Verso 39. Y los que pasaban y le injuriaban, ¿qué decían? Meneando la cabeza. Esto es lo que dijo David en el Salmo 22. Me miran y menean la cabeza. Estiran su boca. Se burlan de mí. Déjeme, le pongo nada más otros 3 textos de Mateo para acabar de ver Mateo y nos quedemos nada más con el Salmo 26. Todos los que me ven me escarnecen. Estiran la boca. Menean la cabeza. ¿Qué dice que pasaba que hacían allá en Mateo 27? Meneaban la cabeza, lo injuriaban, se burlaban de él y meneaban la cabeza. ¿Qué dijeron después de que menearon la cabeza? Ahorita lo vemos. Diciendo, se encomendó al Eterno, líbrele a él, sálvele, puesto que en él se complacía. Eso que sigue, del Mateo 27:40, y diciendo, ahora, ya que se burlaban de él, le decían, tú que derribas el templo en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Elohim, desciende de la cruz. De esta manera también, ¿quiénes? Los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos decían, ¿qué decían? Vean aquí conmigo, a otros salvó, pero a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. A ver, que se baje de la cruz y creeremos en él. Si se hubiera bajado, ¿qué hubiera pasado con Israel y con el mundo entero? Condenados para siempre, judíos y no judíos. Qué bueno que no se bajó. Bueno, le hubieran dicho al hermano Emilio que hubiéramos fracasado. Ahora entiende la verdadera magnitud de lo que dice. Confió en Dios.
líbrele ahora si le quiere. Si Dios lo quiere, que lo libre. Porque ha dicho, hijo de Dios soy. Algunos de los que estaban ahí, ¿verdad? Dice lo mismo, le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Hasta los ladrones. A la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. ¿Desde a qué horas hubo tinieblas? Dice desde el mediodía hasta las 3 hubo tinieblas. Desde el mediodía a las 3 de la tarde. Hora en que estaban matando los corderos de la Pascua. Hubo tinieblas. ¿Y qué pasó? Dice, cerca de la hora novena, Yeshua clamó a gran voz diciendo, ¿qué dijo? Elí, Elí, lama sabachthani. Aquí lo pusieron como sabachthani porque ya es por la traducción. Lama sabachthani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es lo que ya vimos en el Salmo 22. Elí, Elí, lama sabachthani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás lejos de mi clamor? Clamo de día y no me respondes. Clamo de noche y no hay reposo. ¿Qué más dice? Algunos de los que estaban allí, cuando él dijo Elí, Elí, al oírlo, decían, a Elías llama a este. Y al instante corrió uno de ellos, tomó una esponja, la empapó de vinagre y poniéndola en una caña, se la dio a beber. Le da que beba. Yeshua no quiso beberlo, desechó eso. Y fue cuando dijo, consumado es. Sin embargo, los otros se burlaban diciendo, no le des nada, no le des la caña, no le des el vinagre. Esto es una ceremonia que llevaba a cabo el sumo sacerdote cuando la mujer adúltera tenía que ser llevada ante el sacerdote y le decía, ¿cometiste adulterio? No. Okay. Bebe de estas aguas. Si no había pecado, quedaba fértil y podía tener hijos. Si había cometido el adulterio, se hinchaban sus entrañas y se le explotaban. Es lo que le va a suceder a Yeshua. Explotó sus entrañas, su corazón. Pero otros decían, veamos si viene Elías a librarle. Mas Yeshua, habiendo otra vez clamado a gran voz, ¿qué hizo? Entregó el Espíritu. ¿Y qué dijo? Consumado es. Ahora sí, teniendo este contexto en cuenta, nos va a ser mucho más fácil comprender lo que está escrito en el Salmo 22. Aleluya. Y realmente estoy sorprendido. Amén. Cómo David proféticamente habló todo lo que está pasando en el madero. Padre, te doy gracias en este día. No hay manera como agradecer todo lo que hiciste por nosotros. Si yo tuviera 1000 vidas y 1000 vidas predicara de ti y de tu amor, no pagaría aún así lo que tú hiciste por mí. Si yo fuera millonario y diera todo mi dinero, hermano, ahí, para tu causa, para que se predicara el evangelio, aún así, no podría pagar lo que hiciste por mí. Perdónanos porque a veces tenemos muy en poca estima. Como a ti te golpearon, te escupieron, se burlaron de ti y tú enmudeciste, no abriste tu boca. Así como cuando yo he tenido que matar un cordero, un borrego, un animalito para comer, he visto cómo ese animalito no llora, no se queja, no se pone a gritar, como cualquier otro lo haría. De esta manera, tú lo hiciste. Te pusieron una corona de espinas para que simbólicamente llevaras la maldición por la desobediencia del hombre. Te pusieron un manto escarlata, símbolo y señal del pecado del hombre. Te pusieron una caña, una vara en tu mano y, y con ella te golpeaban, porque escrito está que si los hijos
violaban la ley, dejaban la ley de Dios, los estatutos y mandamientos, serían castigados con vara y con azotes, latigazos que fueron dados a mi bendito Salvador, a nuestro bendito Salvador. Golpes que le fueron dados a nuestro bendito Mesías. Se me hace un nudo en la garganta. Y solo puedo decirte, gracias, Señor. Gracias. Toda Rabá, Abba Kadosh. Toda Rabá, Abba Kadosh. Muchas gracias, Padre Santo. Muchas gracias, Padre Santo. Muchas gracias, Padre Santo. Bendito y exaltado seas por los siglos de los siglos, Yeshua HaMashiach. Por eso ahora eres digno de tomar la gloria, la honra, la alabanza y el poder.